Michoacán es mejor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Academich. El día de hoy me permito presentar a ustedes a nuestros ponentes, el maestro César Ramírez Alvarado y al maestro Jesús Huerta Ramírez, quienes son fundadores de la firma RMA, Reingeniería Fiscal, Sociedad Civil, Despacho Contable y Fiscal y Administrativo, quienes el día de hoy nos comparten en esta sesión el tema contabilidad, qué es, para quién es y qué errores se cometen. Bienvenidos, maestros. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Pues bienvenidos a esta sesión. Pues bueno, vamos a ver lo que es la contabilidad, para qué sirve, como bien lo comentó el señor Rodrigo. Muy bien, listo. Como podemos ver, nuestra contabilidad nos ayuda para muchas situaciones, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Han sentido alguna vez que la contabilidad o los números de su negocio son un misterio para ustedes, que no saben hacia dónde van, o si están bien, si están mal? Pues bueno, la contabilidad nos puede servir muchísimo a esto. Muchas veces pensamos que el hecho de tener dinero en lo que es nuestra cuenta bancaria, pues decimos, es ganancia, me va muy bien en mi negocio, pero cuando nos sentamos a ver números, vemos la realidad y muy probablemente se estamos pagando por trabajar en lugar de tener alguna ganancia. El hecho de tener nosotros controlado nos va a permitir medirlos. Si algo no se mide, realmente no se puede controlar. Es muy común que las empresas que van iniciando, como bien dice el contador, se guían con el hecho de que su cuenta bancaria está con números, por decir altos, pues realmente está yéndoles bien. Si por el contrario no tienen dinero, luego van sufriendo, les está yendo mal. Y realmente ese no es el principal indicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también las utilidades se pueden reflejar en activos. Por ejemplo, podríamos decir, cuando iniciamos el negocio, a lo mejor no teníamos una computadora, gracias. Pero ya el día de hoy ya la tenemos. A lo mejor ya tenemos una maquinaria, a lo mejor ya tenemos escritorios. Y no necesariamente tiene que estar reflejado esto en la cuenta bancaria, ¿sí? La idea de la plática, pues, es precisamente empezar a ver esos pequeños detalles y poder empezar a entender un poquito más de la cuestión de contabilidad, porque a veces ni siquiera entendemos qué es. Sabemos que la tenemos que llevar porque a lo mejor de boca en boca nos han dicho tienes que tener un contador y lo asociamos simple y sencillamente con el pago de impuestos. Situación que realmente es completamente diferente. Sí. Como bien, vamos a iniciar con lo que es la definición de contabilidad. En este sentido, pues tenemos que es un sistema para registrar, analizar, clasificar y resumir las actividades de mi negocio. Es decir, tengo que llevar un registro de todo lo que mi negocio está generando, ya sea un gasto, ya sea un ingreso, ya sea una deuda, ya sea una obligación. Entonces, este sistema nos va a ayudar bastante para identificar y como lo dijo el contador, ir midiendo lo que es esta actividad que vamos generando. Aquí algo bien importante es de que luego tenemos la idea de que la contabilidad tiene que ser algo muy grande, ¿sí? O algo que tiene que ser sumamente profesional. Y la realidad, nuevamente, es completamente contraria. Muchas tienditas de la esquina empiezan con su libreta de raya tal cual que compran en la papelería y empiezan anotando. Pues hoy vendí 200 pesos. Hoy compré tanto, le pagué tanto al proveedor. Desde esa sencilla hoja ya estamos hablando de contabilidad. De hecho, hay una definición, tenemos una definición, digamos, de libro, ¿no? Sin embargo, realmente una definición de contabilidad, pues, un poquito más sencilla, es el hecho de es todo lo que le sucede a la empresa. Todo lo que sucede. Desde el hecho de que vendí, el hecho de que compré, que pagué algo, ¿sí? Y puede ir desde el ticketcito que nos dan cuando compramos algo, hasta, como decíamos, la situación de una libreta.
Todo eso es contabilidad. Inclusive el mismo código fiscal nos da una lista de todo lo que puede ser. Ya cuando veamos algo un poquito más profesional, pues si hablamos de un sistema contable, hablamos de que lo llevamos en pues en un equipo de cómputo ya con un programa especializado, pero desde el Excel que se maneja, desde las hojitas que llevamos en pues nuestras libretas, inclusive a veces la contabilidad la traemos en la cabeza, ¿no? Ya cuando somos, pues que tenemos un poquito más de tiempo con el negocio, ya traemos los números acá, sabemos cuánto cuesta el producto, en cuánto más o menos lo tengo que vender, etcétera. Todo eso es contabilidad, ¿sí? El término contabilidad es bastante amplio. No hay que quedarnos nada más con esta definición del libro, pero es algo bien importante que tenemos que considerar. Sí. Entonces, como vemos la frase, es como llevar un libro, un diario detallado de las operaciones de mi empresa. Por ejemplo, el día de hoy, querido diario, compré a fulanito de tal, tanto, me lo vendió a crédito y lo voy a pagar en 15 días. Eso ya es un registro contable. Otro, querido diario, hoy vendí a fulanito de tal y me paga en 15 días. Esto ya nos lleva a un registro para poder saber qué tan rápido vamos a tener dinero y qué tan rápido tenemos que pagar dinero. Algo que bien importante es, de hecho, dice diario. El libro como tal se llama así, diario, porque registra todas las operaciones llevadas día con día. Y como bien le dice el Conta, es una forma especial de escribirlo nada más. Podemos decir que es como otro idioma, ¿no? No es que no lo entendamos, pero la mecánica del cargo y abono, que posiblemente las hayan escuchado, ya uno tiene que estar familiarizado para poderlo leer. Ese diario viene, digámoslo así, entonces en un idioma contable. Pero tal cual, como bien lo comenta el Conta, es el hecho de estar registrando las operaciones que lleva la empresa día con día. Muy bien. Dentro de estos registros, ¿qué tenemos que registrar o qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que medir? Dentro de ello, pues son nuestros ingresos y nuestros egresos, básico. Si no tenemos un control, una medición de ello, ¿cómo vamos a saber si podemos endeudarnos más? Si podemos dar créditos. Eso es muy importante porque esta medición nos va a decir qué tanto podemos financiar a nuestros clientes o qué tanto nos podemos financiar de nuestros proveedores. Por otro lado, al tener estos ingresos y estos egresos, vamos a poder determinar una utilidad o una pérdida, ¿sí? Aunado a esto, vamos a tener una división de mis activos y mis pasivos. ¿Qué son mis activos, Conta? Muy buena pregunta, ¿no? Eso lo vamos a usar mucho en contabilidad. Los activos vamos a decir qué es lo que nosotros tenemos a favor, nuestros bienes y derechos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos disponible para poder trabajar y que poseemos. Por otro lado, los pasivos son obligaciones. ¿Qué es lo que yo tengo que pagar? ¿A quién le debo? Entonces, aquí es lo que tenemos que tener muy bien medido, porque si no, se nos puede voltear. Pero Conta, ¿dónde puedo ver esta información? Uy, ok. Toda nuestra contabilidad parte de todos estos registros, pero estos registros, ¿a dónde se van? A un informe. ¿Qué tipo de informe? Le conocemos como estados financieros, que son los que nos sirven para presentar a mis inversores, a los financiamientos, autoridades fiscales, sobre todo autoridades fiscales, y a nosotros mismos para saber, voy bien, voy mal, tengo que invertir más, tengo que dejar de invertir, tengo que mejor ponerme a ver la tele. Y estos estados financieros, ¿qué pueden ser, Conta? Porque sí los he escuchado, sin embargo, pues siempre pues se queda uno con la duda, ¿no? Muy bien, pues bueno, conocemos lo que es nuestro estado de resultados, balance o situación financiera, y uno que se utiliza muy poco, el flujo de efectivo. ¿Esos quién nos los da, Conta? Normalmente, pues el contador. El contador es el que se encarga de analizar y de registrar para poder llegar a este resumen. Este resumen es la pauta final de donde se vienen nuestros registros contables. Es todo el resumen y aquí nos va a decir qué tanto estoy endeudado, qué tantos derechos tengo y si tengo utilidad o pérdida, o es más, ¿genera un patrimonio? Patrimonio. Muy buena palabra, pero ¿qué es en sí el patrimonio? O sea, sí lo he escuchado y luego cuando veo los estados dice algo de capital.
O sea, o es patrimonio o es capital o cómo está ahí el asunto. Ok, aquí es muy importante distinguir entre capital y patrimonio. Cuando nosotros generamos o hacemos que nazca o constituimos una empresa, le vamos a denominar persona moral, se manejan por medio de un capital, es decir, hay una aportación de cada uno de los socios y este se puede ir aumentando con diferentes aportaciones o bien capitalizando utilidades. Por el otro lado, patrimonio. Un patrimonio es para una persona física. La persona física tiene un patrimonio, es decir, tengo mis terrenos, tengo dinero en el banco, tengo activos como son autos, etcétera. Entonces, esto es mi patrimonio, algo que me ayuda a facilitarme la vida. Ok, entonces el capital es para las personas morales y el patrimonio entonces es para las físicas. Así es. Pero entonces, ¿todas las personas físicas tienen patrimonio o solamente si tengo un negocio tengo patrimonio? En estricto sentido, todas las personas físicas tienen patrimonio. ¿Cuántos carros tienes, Conta? Pues primeramente Dios tengo uno, afortunadamente. Ok, ¿cuántas casas? Vamos para la primera, pero para allá vamos, ¿no? Esa es la idea. En este sentido, este tipo de activos, este tipo de propiedades es parte de tu patrimonio, porque es la forma de medir la riqueza que se tiene. Oh, perfecto. Entonces, yo como física, sí, aunque no tengo un negocio como tal, sí tengo con un patrimonio. Así es. Ahora bien, podemos también medir el patrimonio de mi negocio. ¿Por qué? Porque pues soy física y soy negocio. Entonces, es bueno medir esas dos. Yo como persona física, que no soy el negocio, ¿qué patrimonio tengo? Y yo como persona física, como negocio, ¿qué patrimonio tengo? ¿Por qué? Porque el patrimonio es personal y el patrimonio de la empresa es de la empresa. O sea que me estás hablando que podría hacer contabilidad o llevar contabilidad a pesar de no tener un negocio. Sí, sí es posible. Tal vez no sería totalmente como se conoce con los negocios, pero se rige bajo las mismas reglas. Perfecto, perfecto. Entonces, realmente esta cuestión de los estados financieros y la contabilidad, a pesar de que creemos que sea solamente para empresas, no es así, sino es para cualquier situación donde tenga que ver la cuestión de medir un negocio, de medir un flujo, de medir un rendimiento como tal. Algo bien importante también es cada cuánto tengo que revisar esto, porque luego ahí en la oficina llegan clientes que pues nada más me dicen, Conta, quiero sacar un crédito bancario y ahí sí se acuerdan que estamos y nos piden los estados financieros. Luego ni siquiera a veces saben exactamente qué están pidiendo, pero como se los pide el banco, pues sí nos mandan los requisitos, ¿no? Sí, es normal eso. Nos olvidan bastante o se olvida las personas bastante, tal vez por desconocimiento, tal vez por una mala asesoría, puede ser, donde pues nosotros tenemos que revisar todos los estados financieros mes a mes para poder detectar cualquier situación, si vamos bien, si vamos mal. Sí, entonces es importante que mes a mes tengamos que revisar estos estados financieros. Luego tenemos, llega un cliente que pues, dice, es que yo tengo mucho dinero en mi cuenta bancaria, Ok, está bien, vamos a hacer tus estados financieros. Los hicimos y realmente estaba perdiendo, pero como había flujo y el flujo estaba dando vueltas rápido, pues decía, tengo dinero, puedo gastar en lo que quiera porque soy rico, cuando realmente al analizar los estados financieros traía pérdida. ¿Por qué? Porque había un endeudamiento, porque estaba financiando de más a sus clientes. Entonces, pues al revisar estos estados financieros se dio cuenta después de años que realmente su negocio pues no era negocio. Fíjate que ahorita que comentas eso, Conta, me recuerda un caso de un cliente que nos llegó precisamente a consultar por la cuestión de que no tenían dinero, realmente no les salía para pagar la cuestión de las nóminas y veían todo por separado. Llegaban y decían, vamos a ver con ventas, pues ventas estaba vendiendo, tenía muy buenas ventas, veían la cuestión del banco, no tenía nada. Realmente la contabilidad ahí la estaban pasando por alto. Cuando llegan y nos consultan y nos piden, oye, ¿puedes revisarlo? Pues lo primero que empezamos a checar fueron los estados financieros. Y empezamos a ver, efectivamente, ventas estaba vendiendo bastante bien. Sin embargo, ahí los que no estaban haciendo su labor era cobranza. ¿Qué estaba pasando? Que todo se estaba quedando en las cuentas precisamente de cuentas por cobrar. Y aparentemente la empresa los dueños tenían la visión o la idea
de que la empresa estaba súper bien. Sin embargo, pues tenían un cuello de botella al momento de cobrar porque no estaban recuperando ese dinero. Producían y vendían, pero no cobraban. ¿Sí? Entonces ya cuando llegábamos a revisar precisamente los estados financieros, era muy obvio cuál era el problema. ¿Por qué? Porque tenían un montón de cuentas en clientes. Que hagan de cuenta que la cuestión de tener un estado financiero, si lo queremos comparar con otra profesión, vamos a poner arquitectura, es como ver lo que es la maqueta. Yo creo que todos en algún momento hemos visto una maqueta, que luego es hasta escala, que te dicen, mira, este es el cuartito y aquí mide 3 centímetros, que es equivalente a 3 metros. Y desde la parte de arriba nosotros podemos ver esa maqueta y podemos ver el tamaño de lo que viene siendo la cochera, el tamaño de lo que viene siendo la sala de estar, la cocina y demás. La contabilidad es exactamente lo mismo cuando hablamos de los estados financieros. Es decir, es la maqueta de cómo está nuestra empresa en ese momento. Y una vez que nos acostumbramos a leerlo, podemos precisamente identificar en dónde están esos cuellos de botella o esos problemas. ¿Por qué? Porque se puede ver desde arriba, por decirlo así, cómo está nuestro activo, cómo están nuestros pasivos o nuestras deudas, cómo está nuestro capital o el dinero que tenemos invertido ahí. Y con simplemente revisar las cantidades, porque recordemos que contablemente todo se mide en dinero, luego por eso dicen que los contadores somos bien dinereros, pero no, es porque tiene que haber una unidad de medida. Así como la distancia se mide en metros, la cuestión de los negocios se mide en efectivo o dinero, ¿sí? Eso es entonces el hecho de por qué es bien importante poder leer y entender los estados financieros, porque nos va a dar un entendimiento de toda la empresa en un par de hojas, ¿sí? Eso te va a ayudar precisamente, como lo decía el contador, para la toma de decisiones asertiva. Por eso la importancia de, pues no dejarlo nada más cuando necesito un crédito bancario y ahora sí necesito mis estados financieros, ¿no? No, así como cualquier negocio se revisa día con día, también los estados financieros tenemos que estar revisándolos una vez al mes. Vamos a suponer, hay empresas que lo hacen cada bimestre o cada trimestre. Pero sí, la idea es estar constantemente revisando estos estados financieros para podernos dar una idea realmente de cómo está nuestra empresa. Ahora bien, ¿qué me obliga a llevar contabilidad? ¿Hay algo que me ayude, que me obligue, perdón, a llevar esta contabilidad? Porque yo he escuchado que llegan clientes y dice, yo nada más quiero presentar impuestos, no quiero llevar contabilidad porque en el régimen en el que estoy no me obliga a llevar contabilidad, entonces yo solamente quiero que me presentes impuestos y no quiero nada de contabilidad. Ese es un mito bien común, ¿sí? Sí hay disposiciones, de hecho la principal disposición es el Código de Comercio. El problema es que este Código de Comercio no hay una sanción, no va a haber una multa, ¿sí? Por él. Entonces, como no nos multan, pues realmente normalmente se deja, pues por ahí, ¿no? Sin tomarle mucho aprecio. Ya cuando le empieza a tomar la parte fiscal, que la pregunta sería, bueno, ¿y por qué lo toman? Como lo estábamos diciendo, los estados financieros y la contabilidad es la forma de ver tu negocio. ¿Qué dice el SAT? Yo te cobro por lo que ganas. ¿Cuál es la forma más fácil de verlo? Pues en los estados financieros, en tu información contable. Por eso es que la pide el SAT. Porque el SAT con esa información, al saber sus especialistas leerlo, pues es muy evidente dónde tienes utilidades y dónde tienes pérdida. Si quieres hacer algún movimiento, ahí se va a ver, ¿sí? Cuando alguien quiere hacer alguna situación fuera de ley, ahí se ve. ¿Por qué? Porque las cosas no se crean de la nada, nadie regala el dinero. Todo tiene un origen y tiene una aplicación. ¿Y dónde se ve eso? En los estados financieros. Por eso es que el SAT no la pide. Por esa sencilla razón. O sea, si nosotros no queremos conocer el negocio, el SAT dice, yo sí, pásame tu contabilidad, que ahí me dices todo. Sí, porque ahí, como bien lo hemos visto, es un diario como tal. Es todo lo que hice y está resumido a través de este informe. También, Conta, hace poco nos enfrentamos a un tema con algunos clientes que dijeron, no, pues yo no hago contabilidad. Llegaron hace poco y en el régimen en el que estaban no estaban obligados a llevar contabilidad, nunca la llevaron, llegan con nosotros y nos dicen, es que ya me pasé de los ingresos y ahora pues voy a hacer un régimen en el cual sí tengo que llevar contabilidad. ¿Y qué sucedió? No había contabilidad, no había manera de saber cómo estaba anteriormente para poder sentar las bases del nuevo régimen y llevar ese control con este nuevo régimen.
Fíjate que tomas un tema bien importante, porque posiblemente tengamos ahorita muchas personas que están en esa situación, donde empezaron su negocio, les empezó de alguna forma a ir bien, ser rentable, pero ahorita están en la situación de, ¿y entonces cómo inicio? ¿Cómo puedo, si nunca hice contabilidad, puedo empezarlo a hacer ahora? La respuesta es sí. ¿Por qué? Lo que se tiene que empezar a hacer es medir. Si de momento vamos a decir que no tenemos información para atrás, hay que empezarla a generar. Siempre es un buen momento para empezar. La contabilidad no hay que tener como alguna situación especial para poder comenzar. Como ahorita lo comentaba el Conta, estas personas que ya tuvieron un problema, que ya se fue a la parte fiscal, donde sí puede haber una multa o una situación de pago de impuestos por no haber revisado sus números, pues están muy a tiempo de empezarlo a hacer. Siempre es un buen momento para empezar a llevar la contabilidad. Aquí la situación nada más es, hay que empezar a acercarnos con expertos en la materia para que nos puedan ayudar. Ahora, la contabilidad no es nada más para el contador. ¿A qué me refiero con esto? El empresario tiene que saberlo leer, tiene que saberlo interpretar, porque de nada le sirve que le estén dando estados financieros y que simplemente los agarren y los usen, a veces hasta para nivelar la mesa, ¿no? Que está chueca, metes ahí tu estado financiero dobladito y ya lo emparejó, ¿no? No, la información realmente tiene que poderse leer por parte de los empresarios. Obviamente no se van a poner a registrarlo, no tienen que ser expertos en la materia, pero sí por lo menos entenderlo, tener un conocimiento mínimo para que cuando se platique esa información, sepamos de qué estamos hablando del negocio. Como podemos ver, ahorita ya tocó el tema de para qué sirve la contabilidad, ¿no? En este caso, pues bueno, no solamente a los contadores, les sirve a empresarios emprendedores para saber cómo están iniciando, cómo van avanzando, si van creciendo y si no. Por otro lado, para el gobierno, ¿por qué para el gobierno? Muchas veces se busca algún financiamiento de parte de alguna organización, entonces, por medio de este informe podemos facilitar el análisis para ver si somos o no, tenemos la viabilidad para tener este crédito o este apoyo por parte del gobierno. Para inversionistas y accionistas, oye, ya creció mi negocio, entonces requiere una mayor inversión. Entonces, esto me va a ayudar, estos estados financieros me van a ayudar para yo mostrárselos al inversionista, para que los analice y vea si sí es viable invertir en mi negocio o no. Esto me va a ayudar a crecer. Mire, ahorita que mencionas esa parte, Conta, recuerdo también un caso donde, pues, aquí no era un cliente, sino él más bien buscaba la cuestión de la inversión. Y se acercó y nos preguntó, oye, mira, te invito a este proyecto. Está buenísimo, tengo la idea, voy a estar exportando mercancías. Nos platicó la idea. Y como toda idea, pues oye bastante bien. Sin embargo, el problema de las ideas es realmente realizarlas, ¿no? Realmente ese es el principal detalle que tiene cualquier buena idea. No sirve mucho tener la idea, sino realmente implementarla. Y para esto esta persona pues estaba buscando precisamente quién entrar al negocio. Andaba buscando, porque era un proyecto muy grande, inversionistas para, vamos a poner, unos 3 millones de pesos, ¿no? Por decir un número, ¿no? Cuando llegue y nos empieza a preguntar, oye, ¿cómo ves? Pues obviamente lo que les interesa, la principal parte que le interesa al inversionista son dos cosas. Primera, ¿cuánto voy a tardar en recuperar mi inversión? ¿Sí? Y segunda, ¿cuánto es lo que me voy a ganar? Porque al final tenemos que compararlo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a una referencia muy básica. Si yo tengo mi dinero en un banco y vamos a suponer que me paga un 10% al año, pues obviamente si lo voy a arriesgar en un negocio, espero ganar más de eso. Entonces, cuando llegamos a esa parte precisamente a platicar y hacer estas dos preguntas que cualquier inversionista le iba a realizar, no supo decirnos realmente cuál era el asunto. Fue como de, no, pues más o menos estimamos que como en 3 años, ok, pero ¿en base a qué? Recordemos, la contabilidad lo que hace es medir. ¿En base a qué estás midiendo que en 3 años yo voy a recuperarlo? Y ahora, ¿cuál va a ser la situación de los porcentajes a recuperar? Entonces, ya cuando llegamos a esta cuestión, dijo, no, pues lo checamos y luego lo comentamos. Al final resultó que se acercó nuevamente con nosotros ya con la intención de decirnos, oye, Conta, ayúdame a crear precisamente mi plano, mi estrategia, porque realmente ahorita, pues a todos los que lo estoy presentando,
no estoy pudiendo responder estas dos dudas básicas que cualquier pues interesado me va a hacer. Obviamente tuvimos que revisar ¿qué? Estados financieros y la contabilidad pro forma se le llama cuando se va hacia futuro. O sea, ¿en qué te estás basando para decirme que vas a vender tanto? ¿En qué te estás basando para decirme que vas a gastar tanto? Entonces, esa es otra situación también, porque muchas veces decimos, no, pues voy a empezar el negocio, pero ahí luego lo veo. Ahí sobre la marcha la voy revisando. Sí, pero recordemos que no solamente el negocio es de nosotros. La idea es que el negocio pueda ser tanto para accionistas como para futuros proveedores e inclusive ya hay algunos clientes que nos piden la información tanto para ver cómo estamos con la hacienda como para ver cómo estamos. Si vamos a ser unos clientes, o más bien proveedores, que realmente podamos cumplir con cierta demanda de producto. Muy bien. Pues los siguientes son para administradores y gerentes. Pues tienen que revisar y dar resultados, ver los resultados que han tenido, si se fijan las metas, si estas se han cumplido, de ingresos o aumento de ingresos o disminución de gastos también. Entonces esto puede ayudar a los inversionistas y gerentes a poder tomar decisiones, porque esta es la clave, toma de decisiones, de si hay un recorte personal, si hay que cambiar de proveedor porque es muy caro, necesitamos algo más barato, o si necesitamos implementar publicidad para poder vender más. Entonces, esto nos ayuda para ello. ¿Por qué? Porque nos va a decir, si tenemos dinero para poder implementar nuevos gastos. O bien si tenemos la capacidad para hacer frente o esperar en lo que conseguimos un nuevo proveedor que nos dé calidad y menor precio. Bueno, pues contadores es la base de la carrera, podemos decirlo. Nos ayuda para poder planear impuestos, nos ayuda para poder presentar declaraciones en tiempo y forma. Entonces, pues esto es lo que nos arroja a nosotros qué tanto impuesto se va a pagar o qué tanto no. ¿Sí? Y por otro lado, pues personas físicas en general, saber cómo estoy. ¿Voy bien? ¿Voy mal? Si sí tengo patrimonio, no tengo patrimonio. Es algo que pudiéramos llevar, como lo comentamos al inicio, cualquier persona, cualquiera que quiera saber cómo está su situación financiera. Esta es la base para poder saber ello. De hecho, por ahí hay varias carreras precisamente que tocan el tema de contabilidad. Podremos decir que solamente el contador lo ve y es una situación que pues realmente no es cierto. Tanto el administrador también tiene que saber de contabilidad, como las personas que se dedican a la importación-exportación, ¿no? Los que se dedican al comercio. Todos ellos deben de saber precisamente de contabilidad, porque como decíamos, es un idioma, es una forma de hablar, es una forma de cómo medir. Entonces, es bien importante que la contabilidad, pues, es realmente que pues, varias carreras lo llevan, ¿no? Ahorita se me fue ahí la palabra, pero varias carreras lo llevan y es de suma importancia, multidisciplinario, muchas gracias. Es de suma importancia que sea así porque si no, no podría haber comunicación entre el administrador, entre el gerente general y el contador. Desgraciadamente, a veces la contabilidad decimos, es lo último que se hace porque es el último eslabón, ¿no? Es como que primero hago la compra, pido la factura, ya la pagamos y ya después todo ese bonche, dáselo al contador después de 15, 20 días. Entonces el departamento contable tarda otro tiempo en procesarlo, y luego la información pues viene saliendo ya muy a destiempo, ¿no? Realmente, aunque sea, por decirlo así, el último eslabón, es un eslabón bien importante que se tiene que revisar cuando se están haciendo las operaciones. Tan es así que ahorita en la actualidad, el contador tradicional que a lo mejor podemos ver hasta en películas, ¿no? Donde está con su escritorio gigante lleno de papeles y ahí está arrastrando el lápiz. Esa carrera como tal ha evolucionado, ya no es así. Y ahorita la contabilidad se trata más precisamente de una situación de asesorar cómo hacer correctamente las operaciones. ¿Sabes qué? Voy a comprar un carro. Está A, B y C opciones. ¿Cuál me conviene más? ¿Sí? Entonces, a pesar de que pueda parecer que es el último eslabón, realmente es una situación de día a día. Todos los empresarios, aunque no se den cuenta, manejan la contabilidad día a día. Cuando deciden la cuestión de, oye, lo compro a crédito, lo compro de contado, voy a solicitar la factura, voy a verlo en pagos, voy a hacerlo en una sola exhibición, y qué requisitos debe tener esa factura, etcétera. Día a día estamos viendo y trabajando con contabilidad. Por eso la cuestión de que
A pesar de que podemos aquí ver 6 personas, realmente es un mundo de gente los que tienen contacto y conocimiento sobre la parte de contabilidad. Otra cosa importante, como lo dijimos, la contabilidad es un idioma. Entonces, cualquier contador o cualquier persona que tenga conocimiento de, lo va a poder leer. Nos regimos por normas, entonces al seguir estas normas nos permite que haya una uniformidad. Tal vez varían algunos criterios en cuanto a clasificaciones, pero en general la base es la misma, donde cualquier contador en cualquier parte de la República puede leer esta información sin ningún problema. Bueno, pasamos a lo malo. Ya vimos todo, para qué todo nos sirve, pero si nosotros, a nuestro sistema de contabilidad o a nuestro control de contabilidad le informamos o le ponemos datos erróneos, pues nos va a dar un resultado erróneo que nos puede repercutir en toma de decisiones incorrectas. Por lo cual, pues bueno, la primera es no llevar un registro adecuado. Muchas veces, aunque iniciamos con una libretita, ingresos y egresos, no tomamos en cuenta las deudas pendientes, no tomamos en cuenta quién nos debe. Entonces, esto nos puede derivar en una utilidad diferente. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando todos nuestros derechos ni todas nuestras obligaciones. Como bien lo comentaba el contador, eso está en base a una norma, ¿sí? Normas de información financiera, que son realmente donde viene la guía de cómo registrarlo. De hecho, el concepto de contabilidad, pues dice que primero se clasifica. Esa es la primera situación. Entonces, todas las operaciones se tienen que ir clasificando en las cuentas contables que tiene la empresa. Ingresos, gastos, y luego de ahí ir segmentando todavía más qué tipo de ingreso es. Porque el simple hecho de que yo tenga en mi estado de cuenta un depósito, realmente no quiere decir que eso sea un ingreso. Porque existen muchas situaciones por las cuales ese dinero puede estar en la cuenta. Lo más común decimos, vendí. Pero ¿cuáles otras pueden ser contra que tenga depósitos en mi cuenta? Pero que realmente pues, no sean ingresos como tal. Oh, bueno. Una de las primeras opciones que puede llegar a ser es un préstamo. Puede ser incluso ser una devolución de un depósito que hice. Puede ser incluso un retiro de alguna inversión. Y eso es bien importante porque muchas veces cuando vemos las cuentas, se supone que todo es ingreso y realmente no. Existen muchas situaciones por las que puede haber depósitos en las cuentas bancarias, ¿no? Algo bien interesante es de que la parte de contabilidad, cuando entra a la carrera dice, son puros números, ¿no? Hay que sumar y restar y se acabó. Otra situación muy alejada de la realidad. Nuestra carrera está, vamos a decir, un 50% número, un 50% leyes. Normas y leyes. Normas y leyes. ¿Por qué? Porque todo está basado y regido por las normas de información financiera cuando hablamos de la parte financiera y por la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, Código Fiscal de la Federación y demás leyes que hay cuando hablamos de la parte fiscal. Entonces, nuestra carrera se vuelve un 50% de saber leer e interpretar leyes y otro 50% de saber leer e interpretar la cuestión numérica. Se vuelve una cuestión, pues como decíamos, multidisciplinaria. Y es una situación que a veces no lo tomamos en cuenta. Muchas veces, cuando entramos a la carrera, no me gusta leer, ¿no? Es lo tradicional. Entonces voy a contabilidad. Pero cuando llegamos aquí a la situación de, regístrame una cuenta contable, es como que luego no sabemos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a leer esta cuestión de las leyes donde nos va a indicar cómo lo tengo que hacer adecuadamente. Y eso es de suma importancia, poder conocer esa parte, ¿no? No nos quedemos solamente con la cuestión de los números, sino también que tiene que seguir toda la parte legal que asimismo va marcando las disposiciones. Así es. Entonces, otro de los temas, como vimos, podemos tener una contabilidad personal y una contabilidad de la empresa o empresarial. Entonces, es muy importante conocer hasta dónde está mi negocio y hasta dónde estoy yo como persona, para saber dónde están mis ganancias o dónde está mi negocio. Entonces, es importante esto para no confundir, no revolver
una contabilidad con la otra y pudiéramos tener incluso algún tema de toma de decisiones incorrecta, como es la base. Pero conta, eso no es como llevar doble contabilidad. No, ya que la contabilidad, bueno, la contabilidad personal no tiene que ver con la ley, o sea, no está auditada por la ley, no, bueno, sí está auditada por la ley porque hay ciertos ingresos que tenemos que respaldar de dónde vienen, cuál es su origen. Sin embargo, la manera correcta de cómo tendría que llegar el ingreso a mi cuenta personal de mi empresa, pues es que salga de mi empresa, lo que yo vendí, que entre a mi empresa y ya después de mis gastos y todo, saber qué utilidad tengo para de allí alimentar mi cuenta personal. Y eso es mi contabilidad, la parte personal que ya pagó hasta cierto punto impuesto. Ya. Sí, es bien importante esta parte que nos comenta el contador porque muchas veces lo revolvemos. En la práctica es bien difícil poder hacer esta segmentación. Vamos a suponer, decimos, es que estoy yo como persona, yo César como persona, pues tengo mi capital, perdón, tengo mi patrimonio como decía el contador, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago mi tiendita en la esquina? Un negocio pequeño, no es una persona moral, simplemente pues ahí tengo, ¿no? Abarrotes el conta. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Yo puedo revolverla? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque en esa parte a lo mejor el tipo de gastos es pues que yo le compré a las personas que me venden frituras, a las que me venden bebidas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa yo como persona si voy y de repente me compro unos tenis? Voy, me compro Cine. voy al cine, ¿no? Unas palomitas. ¿Eso también entraría dentro del negocio? Porque pues sigo siendo yo mismo. No, aquí es importante delimitar esa parte. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un poquito más adelante a un tema fiscal, pues el cine no lo puedo hacer deducible en mi tiendita porque no es un gasto indispensable. No tengo que ir al cine para poder vender. Pero entonces, ¿qué pasa si también de repente digo, pues aparte de la tienda, me pongo una cocinita económica al lado, ¿no? Me gusta cocinar, pues en mis tiempos libres soy chef, improvisado obviamente, pero pongo una cocina económica, ¿eso también sería el mismo negocio? No, aquí tendríamos que segmentar de dónde proviene un ingreso, de dónde provienen unos gastos y de dónde proviene el otro ingreso y los otros gastos. En este sentido, si quisiéramos llevar nuestra contabilidad personal y empresarial, la empresarial va a tener una sola contabilidad segmentada por dos tipos de ingreso, una por venta de abarrotes y otra por venta de comida. Y tenemos que identificar qué gasto corresponde a qué ingreso. Ya, y luego precisamente platicaba yo con una persona, él se dedicaba precisamente a toda esta cuestión del Uber, ¿no? Y me decía, es que no sale, porque sí en la plataforma dice que yo gano y todo, pero pues realmente no tengo para luego para andar pagando las reparaciones del auto. Y ahorita que lo comentas me suena mucho porque pues esta persona realmente decía, es que lo que sale del día, pues luego lo voy y me lo gasto, ¿no? Voy y con eso de ahí compro, voy y de ahí como, voy y de ahí estoy yendo al cine y demás. Pero luego cuando llega la cuestión de que hay que cambiarle las balatas al carro, hay que cambiarle las llantas, a veces no traía nada, ¿no? Entonces, ahorita con lo que comenta el Conta, pues es una de las situaciones que llega a suceder si nosotros no tenemos ese control, porque nos estamos comiendo ahí el negocio, las utilidades del negocio. Muchas veces puede que el negocio nada más esté generando, por decir un número, 5,000 pesos al mes de utilidades. Es decir, ingresos menos gastos y me quedaron 5,000 pesos libres. Pero como persona, pues me gusta darme la vida y a lo mejor me gasto 10,000 pesos al mes. Situación que va a ocasionar pues, obviamente que el negocio vaya a la quiebra. ¿Por qué? Porque le estamos sacando más del ingreso que realmente está generando. Ese es el principal problema de todos aquellos que empiezan a emprender y que no toman en cuenta la cuestión de dividir la parte personal de la parte del negocio. Luego también pasa de que cuando uno es emprendedor trae toda la pila del mundo, ya hizo un negocio, como decíamos, de abarrotes, luego agarra y pone el de la cocina económica y luego agarra y pone, no sé, venta de plantas carnívoras y ahí anda, ¿no? De que pues todas dan, no es cierto, puede que esté perdiendo en la cuestión de las plantas y puede que esté perdiendo la cuestión de la cocina económica y que el negocio que realmente está dando se esté manteniendo a todos los demás. Por eso la importancia de tener todo segmentado y realmente cada cosa en su lugar.
¿sí? Es bien común que digamos, es que ahorita me pongo la playera pues ahora sí que de la tienda. Al rato voy, me pongo el delantal de la cocina. Al rato voy, me cambio la playera de la cuestión de la venta de las plantas, ¿no? Entonces tengo que cuidar, o se tiene que cuidar que cada ingreso corresponda al negocio y que cada gasto corresponda al negocio. Porque si no, un negocio puede estar tumbando al otro y si meto la parte personal de que yo agarro y le rasco a todos porque pues hay que ir al cine, hay que quedar bien con la novia, pues no podemos decir que no tenemos dinero, ¿no? Y a lo mejor estamos gastándonos dinero de más. Así es. Sobre todo pensando porque en mi cuenta bancaria hay dinero. Entonces tengo, sale, puedo pagar. Pero ¿qué pasa con eso del famoso IVA, Conta? Uy, uy. Es un tema muy importante porque muchas veces los emprendedores o incluso los empresarios no toman en cuenta el IVA y de repente generan sus precios de venta sin IVA. Entonces cuando les dice uno, oye, te falta el IVA, entonces esto va a aumentar tu precio de venta 16%. Ay, no lo contemplé. ¿Y tengo que pagar ese impuesto? Sí, tienes que pagar ese impuesto. ¿Sí? Entonces, el IVA es un impuesto indirecto que siempre vamos a pagar mientras consumamos. Mientras compremos algo que conlleve este IVA, vamos a tener que pagarlo. Fíjate que me recuerda también el caso ese de una, una empresa que se dedicaba a la venta de alimentos, donde pues realmente los alimentos eran un 0%, ¿no? Cuando ella la compraba, sus proveedores no le estaban cobrando IVA, pero cuando ella lo vendía, como ya lo procesaba, ella le cobraba IVA a los clientes, porque estaba haciendo un servicio pues de restaurante y de venta de alimentos. Y entonces cuando llegábamos ya con la cuestión de los números, hasta se enojaban, ¿no? ¿Por qué sale tanto a pagar? Pues porque hay que considerar que está ese IVA que precisamente ahorita comentas, contador, y pues había que pagarlo, ¿no? Y como pues, realmente no tenía IVA casi todo lo que tenía de venta, pues realmente era lo que teníamos que pagar ahí. Sí. Y así es importante esta situación de tomar también los impuestos. Al final, la contabilidad nos va a ayudar también a saber cuánto es el impuesto que voy a tener que pagar o cuánto impuesto tengo que acreditable o cuánto tengo a favor mío para poder hacer frente a este impuesto que yo tendré que pagar y así poder pagar menos o lo justo. Sí, hay un tip que para todos los que nos están viendo es precisamente eso. Si ustedes están como personas físicas, consideren que todo el dinero que está en el banco hay que restarle una parte. A lo mejor no directamente el 16%, porque vamos a tener algunos gastos con IVA, pero sí a lo mejor estar guardando un 8, un 7% de ese dinero para realmente cuando llegue la cuestión del impuesto, pues no nos duela tanto, ¿no? Hay algunas cuentas bancarias que tienen la opción de separar, llaman luego cajitas o segmentos o demás, ir haciendo eso ahorradito. A lo mejor les decían un 16%, pero si un 7, un 8% después de que ustedes más o menos se den una idea de cómo está su negocio. Porque si no, pues al rato luego a todos los contadores nos andan diciendo que tenemos la culpa, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Pues realmente la idea de un contador es que nos ayude, ¿no? Ser un apoyo precisamente en la cuestión de los empresarios, de toda esta parte de generación de riqueza, pues para que se haga de manera adecuada y correcta, ¿no? Y no realmente ser una molestia como luego algunas personas así lo llegan a considerar. Correcto. Bueno, otro de los errores pues es la falta de actualización. Este va en dos sentidos. La primera es de no llevar mi control o mi registro diario o con un día de desfase a lo mucho. Y la otra es de que pues a nosotros regirnos por normas y leyes, hay reformas, hay cambios que si no las atendemos podemos caer en una discrepancia, en alguna situación que no estamos llevando la información como tiene que ser, como con la última actualización. Eso es por un lado, y por el otro, pues el hecho de nosotros tener nuestros registros retrasados, de tener información retrasada y necesitamos tomar una decisión importante, pues con esta información no vamos a poder tener una decisión asertiva. Entonces, ¿estás diciendo que la estrategia que usaba mi abuelito, que hizo dinero que en paz descanse, ya no es válida? Ya no es válida, los tiempos cambian. Ok, para considerar eso entonces, porque luego muchas veces estamos acostumbrados a esa parte de,
pues es que yo vengo de una familia de empresarios y así lo hemos hecho toda la vida y así vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Esa cuestión entonces hay que considerarla. Hay que considerar. Sí, porque luego muchas veces es, así lo he hecho siempre, así lo he hecho todas mis generaciones anteriores, les dio resultados, pero puede ser una situación que actualmente, con todos los cambios que se ha llevado a lo largo de la historia, pues ya no sea tan vigente como antes y pudiera atraer alguna situación pues mala para el tema de patrimonio. ¿Qué tan cierto, Conta, es de que cuando salió la factura en el 2014, pues cambió esto? Pues es muy, muy cierto, porque actualmente con esta factura, pues ahora sí que el SAT nos da una fecha, hora y minuto y segundo de cuándo se vendió, qué se vendió, quién lo compró, si lo pagó, si no lo ha pagado. Entonces, esta información, al pasar primero por un ente, no lo podemos nosotros mover a voluntad, como antes se hacía. Las facturas en papel, pues yo le pongo lo que quiera, la fecha que quiera, no. Actualmente, desde el 2014 hacia acá, se viene llevando de esta manera. Ahora hay un ente que primero le enviamos la información para que nos dé un sello con esta información. Hora, minuto, segundo y fecha. Entonces el SAT ya tiene, digámoslo así, mis ingresos y mis gastos. Totalmente. En tiempo real. Ok, entonces para considerar esto, porque como decíamos, ¿qué es lo que le interesa al SAT? Pues saber nuestra contabilidad. Y lo más básico o de donde nace todo, pues es de las operaciones, ¿no? De la compra y de la venta, pues de los productos a los que me dedico o del servicio que estoy prestando, ¿no? Importante aquí, nuestra contabilidad no solo se respalda o no solamente tiene el respaldo de facturas, también puede tener contratos de préstamo, también debe de llevar mis estados de cuenta, tiene que llevar si vendí alguna casa, pues actas, constancias, escrituras, todo esto que respalde la operación que realicé. No solamente es una factura, sino trae con ello otro tipo de situaciones que, pues bueno, más adelante vamos a estar viendo. ¿Y estos contratos que mencionas también son contabilidad? También forman parte de la contabilidad. Hay que registrar también lo que son nuestras deudas. Y en una deuda inicial no nos dan una factura, nos dan un contrato. Un banco nunca he visto que me dé una factura por el préstamo. No, te va a dar por los intereses, pero no por el préstamo. Entonces, el contrato de préstamo forma parte de mi contabilidad. Que muchas veces es, tengo mi contrato, se va al archivo y ya. Entonces llegan con nosotros, vemos el estado de cuenta y tenemos un depósito. ¿De qué es? Tenemos que investigar qué tipo de ingreso es, como lo habíamos dicho anteriormente. Es un préstamo. ¿Dónde está mi respaldo del préstamo? El depósito que aparece en mi estado de cuenta forma parte de. Pero, ¿y mi contrato? ¿Qué condiciones son? Entonces tenemos que tener también ese tipo de documentos que forman parte de la contabilidad. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues este tema de la documentación pues es parte de los principios contables, de tener este respaldo. Hay principios contables que la norma nos menciona, como es que formen parte del negocio, que tengan que ver con el negocio, que tengan una razón de negocio. Entonces, estos principios contables también hay que atenderlos. Tenemos que tener esta atención a ellos para poder tener una información confiable. No usar herramientas tecnológicas. Ok. Actualmente, pues bueno, lo que son las herramientas tecnológicas son para ayudar, para tener información eficiente para ello. Entonces es importante pues hacer una pequeña inversión en un sistema y con esto nos podemos ayudar a muchas cosas. Actualmente hay millones de programas, ya cada quien elige el que guste. De hecho, ahorita con lo que platicamos hace ratito de que el 2014 para acá fue un cambio radical en la cuestión fiscal contable, es porque precisamente ya en la actualidad, como tal, no existe el término de factura en la ley, sino de comprobante fiscal digital, que básicamente es lo que conocemos como, el CFDI. O todavía hay mucha gente le decimos factura, ¿no? Para los cuates, para seguir interpretándolo y seguir entendiéndolo. Pero realmente ha cambiado porque ahora, como él lo decía el Conta, antes de que nosotros podamos entregar la factura al cliente, primero se le manda a Hacienda. Obviamente a través de lo que viene siendo la página del SAT, ahí la cuestión de que entra uno a facturar, que la agarra, la manda y el SAT la retorna. Estamos hablando de cuestión de segundos, ¿no?
Pero en esos segundos, ya por todo el avance tecnológico que existe, ya el SAT va teniendo nuestra información. Recordemos que cada persona en lo individual tiene un RFC, así como tenemos una CURP para las cuestiones personales, tenemos un RFC para las cuestiones del SAT, es decir, para toda la parte tributaria. Y esta precisamente parte tecnológica hace que la información ahorita ya sea pues más rápida, ¿sí? Eso de la cuestión de la libretita que hablamos al principio no está mal, pero sí es importante que empecemos a llevar una cuestión ya más tecnológica. Como decía el Conta, hay infinidad de programas. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Pues ya uno va adaptándose. El mejor es el que se adapte a las necesidades que en ese momento tenemos. Porque tanto hay programas para empresas pequeñas, como hay programas para ya lo que son empresas muy grandes, internacionales y demás. Entonces, el mejor programa, pues realmente es el que se va adaptando a nuestras necesidades. Muy bien. Y por último, que es un tema que ya hemos tocado al inicio, pues es no revisarlos periódicamente. Sí, el que nosotros revisemos nuestra contabilidad, nuestros informes, nuestros estados financieros de manera periódica, pues nos va a ayudar a tener la información al día. Vamos a saber en qué estatus, en qué estado está lo que es mi empresa, mi emprendimiento, y pues con ello tomar decisiones. Entonces, pues a lo que tenemos que ver es, hay que registrar nuestros movimientos. Podemos iniciar, como yo le digo, con una libretita, sin embargo hay que ir escalándolo para poder tener la información adecuada. Separar nuestras finanzas es muy importante. No es lo mismo mis finanzas personales que las finanzas de mi negocio. Sí, y buscar un apoyo profesional. No hay nada como tener un asesor que va a ser el aliado en el crecimiento del negocio. Eso es importante, buscar ese crecimiento, y ese crecimiento nos lo va a dar una contabilidad bien hecha. ¿Sí? Y pues al final no es un gasto la contabilidad, es una inversión, por lo mismo nos va a ayudar a tener esos controles. Fíjate, aquí algo bien importante que hay que comentar es de que la contabilidad, como dices, no es un gasto. Muchas veces se siente así porque, hagan de cuenta, nuevamente comparándolo, como si ustedes rentaran un local y nunca en la vida van a usarlo. Y solamente van ahí una vez al mes para la cuestión de que, es que ya llegó el agua para pagar, hay que ir por el recibo del agua y la luz, vas, los tomas y te sales. Pues realmente, si nosotros comparáramos eso cualquier día, pues mejor no lo rentes. Si no lo vas a usar, ¿para qué lo rentas? Pasa lo mismo con los servicios de contabilidad. No se trata nada más de, pues hay que me diga el conta cuánto sale a pagar y ya nada más que lo veo una vez al mes, ¿no? No. Los servicios de contabilidad es precisamente como decíamos, ya es el acompañamiento de las operaciones. Hay que tener una cercanía, ¿sí? De hecho, con muchos de los clientes llegamos a hacer una amistad. ¿Por qué? Porque como estamos muy en contacto con ellos, a lo mejor puede que no sea diario, pero sí cada 2, 3 días estamos platicando con ellos, cada 2, 3 días nos están platicando alguna situación. Oye, Conta, es que voy a comprar esto. Oye, Conta, me llegó esta factura y tengo duda. Oye, Conta, me están comentando de esta oportunidad de negocio. ¿Tú cómo lo ves? El hecho de que el contador, como decíamos, ya no es la profesión de pues estar ahí con un montón de papeles arrastrando el lápiz. No es que no se hagan registros, claro que se hacen, pero como también lo decíamos, la parte tecnológica también llega a esta parte de la carrera, no solamente en robótica y demás, también la cuestión de la inteligencia artificial y todo va permeando poco a poco en la contabilidad. Entonces, un contador al que no se le consulta, al que no se está platicando con él, es como tener un local rentado y no usarlo. Pasa exactamente lo mismo con los servicios de contabilidad. Hay que tratar de mantener cercanía. Y ahora sí que la recomendación es de que si no te sientes con esa confianza con tu contador, pues a lo mejor es bueno que vayas pensando en otra situación de una opción, porque debe de haber esa situación de confianza para realmente poder hacer las preguntas. Y aunque sintamos que es algo súper básico, dice, ¿cómo le voy a preguntar a la cuenta que si puedo retirar de la cuenta para comprarme unas palomitas, como decíamos, ¿no? No pasa nada. La cuestión es de que obviamente como empresarios pues hay que estar día a día conforme uno va preguntando y va aprendiendo, pues obviamente se va adentrando al juego, pero el hecho de que tengamos contacto es de suma importancia, porque si no van a sentir que la contabilidad es un gasto
Y luego, no, pues no hay que pagarle, o hay que ver, hay que regatearle, porque pues no está haciendo nada. No es que no esté haciendo nada, sino simplemente es que también no estamos haciendo la apertura nosotros, a lo mejor como empresarios, como emprendedores, para realmente saber cómo va el negocio, ¿sí? Entonces, consideren eso, porque también es un mito esta parte de que la contabilidad es un gasto, pues solamente que no lo usemos. Pero si realmente estamos en contacto con el contador, en contacto con el equipo de trabajo, pues realmente va a valer la pena. Vamos a llegar a buen puerto. Porque todo esto es planeación. Así como se planea el negocio al principio, la parte de los números, de cuánto pienso ganar, de cuánto pienso gastar, de cuánto va a salir de impuesto, todo es planeación. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si hay por ahí alguna duda Duda. de las personas que nos acompañaron ahí en el chat. Es el momento de preguntar. Ahorita recuerden, todo esto es completamente gratuito, entonces aquí ninguna consulta causa honorarios, al rato quién sabe, ¿verdad? Pero ahorita de momento pregunten todo lo que ustedes gusten. Ujú. Disponible pasar del PC a la PC. Sí, es utilizar la tecnología justamente como lo menciona Víctor, pues hay que utilizar la tecnología como tal para ayudarnos a tener esta información. Sí, porque los resúmenes, o van a ver que el contador les va a estar pidiendo información de todo, y luego dicen que somos bien chismosos porque, oye, veo que salió este dinero, ¿de qué es? ¿Para qué lo usaste? Entonces, no es que nos guste el chisme, bueno, sí, pero aparte lo necesitamos para poder realizar una buena contabilidad, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Tengo una factura del 30, ¿la puedo meter en Hacienda del mes siguiente? Hay que ver la factura, cómo te la emitieron, si fue PPD o PUE. Tenemos que, si el gasto lo hiciste dentro del mes y la factura te la hicieron el mismo 30, tendría que estar estrictamente en ese mes que se realizó la operación como tal. Entonces, no sé si esto te resuelve la duda, necesitaríamos saber si es PPD. Si es PPD, tendrías que esperar un complemento de pago al momento de que tú hayas hecho tu pago, y entraría en el mes en el que se realizó el pago. Sí, recordemos que la contabilidad se va cortando por periodos o por ciclos. Los primeros son mensuales y toda la información que en su fecha traiga, vamos a decir, en enero, todo lo que esté fechado con el mes de enero, va a entrar en ese periodo, ¿sale? También se va haciendo el otro corte que es ya más grande, que es el anualizado, y ya es todas las facturas que pertenezcan al periodo o al año 24, 25, ¿sí? Pero la contabilidad sí se va haciendo esa partición. Normalmente se recomienda que entre dentro del mes al que pertenece ese gasto. Ok, mencionas que la factura es a crédito, o que en este sentido no está pagada, pero en nuestra contabilidad tenemos que reconocer esta deuda. Tenemos que reconocer en el mes en el que se generó esta deuda, esta compra a crédito, para tener este momento de causación o de vengación, que es, mi operación salió en este mes. ¿Cuándo lo voy a pagar? Pues bueno, puede ser varios pagos, puede ser un solo pago, pero en el mes en el que se realizó la operación se tiene que registrar contablemente. Sí, ahora para efecto fiscal no estaría entrando, por la cuestión de que todavía no está pagada, siempre y cuando seas persona física. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Ok. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los maestros César Ramírez Alvarado y Jesús Huerta Ramírez su valiosa participación en esta emisión de Academish. Agradecemos a todo al público al público su presencia en esta emisión, y bueno, los esperamos el día de mañana que nos acompañen en una emisión más de Academia de Michoacán. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Michoacán es mejor.